Ok, comencemos ahorita con los ejercicios del capítulo 6. 6.14. Considere estos cambios. Y tenemos una serie de reacciones químicas. A presión constante, ¿en cuáles de las reacciones el sistema realiza trabajos sobre los alrededores? ¿En cuáles lo realizan los alrededores sobre el sistema? ¿Y en cuáles no se realiza trabajo? Ok, primero voy a explicar una pequeña cosa. Supongamos que tenemos aquí un sistema, un reactor con forma cilíndrica, algo así. Y tenemos un pistón o una tapa que está sellando herméticamente ese sistema. Pero digamos ese es un pistón o es un elemento que se puede mover, ¿verdad? Podría subir y podría bajar, como el émbolo de una jeringa. Entonces, supongamos que aquí tenemos una cierta cantidad de partículas de gas. Entonces, si mi reacción o mi proceso aumenta el número de gases o de moles de gas, si aquí hay más gas, lo que sucede es que este émbolo o pistón se levanta, porque ahora hay más gas. Entonces la presión aquí es igual a la presión aquí. En los dos lados la presión es igual, pero porque aumentamos el volumen. Y al aumentar el volumen hubo un movimiento, ¿verdad? El pistón subió. Y para subir necesitó desplazarse. Por lo tanto, aquí hay trabajo. Ok, ahora que sabemos esto, miremos los cambios de arriba o las reacciones de arriba. Empezamos con mercurio. Aquí tenemos mercurio en estado líquido y aquí tenemos mercurio en estado gaseoso. Por lo tanto, los moles de gas aumentaron, o bien la cantidad de gas. Entonces aquí sí hubo trabajo y el trabajo lo realizó el sistema. Veamos el segundo caso. En el segundo caso tenemos 3 moles de oxígeno en el lado de los reactivos y en el lado de los productos tenemos 2 moles de ozono. Entonces aquí tenemos 3 moles de gas y aquí tenemos 2 moles de gas. Por lo tanto aquí el proceso fue inverso. Partimos de algo que tenía más gas a algo que tenía ahora menos gas. Entonces en este caso el entorno realizó trabajo sobre el sistema. Ok, veamos la C. En la C tenemos un compuesto sólido que es el sulfato de cobre pentahidratado y pasamos a tener un compuesto gaseoso, 5 moles de un compuesto gaseoso. Entonces, por lo tanto, aquí sí hubo trabajo y quien lo realizó fue el sistema. Y ahora la última, la D. En la D tenemos aquí gas y gas en el hidrógeno y en el flúor y produce otro gas. Pero de hecho aquí hay un mol, aquí hay un mol y aquí hay 2 moles. Por lo tanto, la cantidad de moles de gas es igual en los productos que en los reactivos. Y entonces aquí no se realizó trabajo. Debido a que el pistón, digamos, no se movió, la cantidad de gas que había en el recipiente quedó igual. Ejercicio 6.25. Aquí nos dicen, el primer paso de la recuperación industrial de zinc, de su mena de sulfuro de zinc, es el tostado. Es decir, la conversión de sulfuro de zinc a óxido de zinc al calentarlo. Calcula el calor liberado en kilojoules por gramo de sulfuro de zinc tostado. Aquí la cuestión es que nos están diciendo que es por gramo. Entonces el primer paso sería pensar en que tenemos 1 gramo de sulfuro de zinc por, y aquí lo que tenemos que hacer es calcular los moles. Y para eso me sirve saber que el sulfuro de zinc pesa 97.48 gramos. Es 1 mol.
Y en la reacción me dicen que aquí 2 moles de ZnS, ese 2 moles lo saqué de aquí, produce o libera 879 kilojoules. Por lo tanto, aquí hago el cálculo, 4.51 kilojoules. Parece poco, pero acuérdense que es a partir de solo 1 gramo de sulfuro de zinc, entonces sí tiene sentido que sea poco. Ejercicio 6.26. Aquí nos dice, determine la cantidad en kilojoules liberado cuando se producen 1.26 por 10 a la 4 gramos de NO2 de acuerdo con la siguiente ecuación. Es similar a la anterior, lo único es que aquí comenzamos con 1.26 por 10 a la 4 gramos de NO2. Pasamos esto a moles. Un mol de NO2 pesa 46.01 gramos. Y aquí ya vamos a tener moles. Luego decimos por medio de la reacción aquí que 2 moles de NO2 van a producir 114.6 kilojoules. Nuevamente este 2 viene de aquí de la reacción balanceada. Entonces calculamos eso y nos da que es igual a 15.691.8 kilojoules. Siguiente ejercicio 6.31. Aquí nos dan unos datos en esta tabla de algunos metales, aluminio y cobre. Y nos dicen que la masa del aluminio es de 10 gramos, la del cobre es de 30. Nos dan unos calores específicos y nos dan la temperatura a la que están los metales. Y nos dice, cuando estos dos metales entran en contacto, ¿qué puede suceder de lo siguiente? Y hay varias opciones. Aquí lo único que tenemos que tener en mente es que la ley cero de la termodinámica me dice que cuando te pongo dos objetos o dos cuerpos en contacto térmico, el calor va a fluir del que está más caliente hacia el que está más frío. Por lo tanto, no es importante la masa que tenga, ni tampoco el calor específico. En transferencia de calor, lo único que importa es quién tiene mayor temperatura. En este caso, el que tiene mayor temperatura es el cobre. Por lo tanto, el calor va a fluir desde el cobre, que está a 60 grados centígrados, hacia el aluminio, que está a 40, para estabilizarse. Entonces, la respuesta correcta es fluirá del cobre al aluminio debido a que tiene una temperatura más alta. Siguiente problema, 6.33. Dice, un trozo de 6.22 kilogramos de cobre metálico se calienta desde 20.5 hasta 324.3 grados centígrados. Calcula el calor absorbido en kilojoules por el metal. Ok, aquí necesitamos un dato. Bueno, primero empecemos con la fórmula. El calor, la fórmula de calor siempre es igual a la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. La masa nos la dan aquí, es 6.22 kilogramos. Voy a escribirlo en gramos porque el calor específico me lo dan en gramos siempre. Entonces, para tener el calor específico yo tengo que consultarlo en una tabla. Esta tabla está en el libro, está en la presentación y a la hora del examen pues nos las van a dar en el formulario, ¿verdad? Entonces allí en la tabla me dice que el cobre tiene un calor específico de 0.385 joules por gramo por grado centígrado. Y por último, el cambio de temperatura. El cambio de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en este caso es 324.3 menos 20.5. Hacemos el cálculo de todo esto y nos va a dar 727.509 joules.
Ahora, como me lo piden en kilojoules y tengo que tomar en cuenta las cifras significativas, que aquí son 3, entonces escribiría que eso es 728 kilojoules por la aproximación. Siguiente ejercicio, 6.35. Una hoja de oro que pesa 10 gramos se encuentra a una temperatura de 18 grados centígrados y se coloca sobre una hoja de hierro que pesa 20 gramos, que está a una temperatura de 55.6 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final de la combinación de los dos metales? Suponga que no hay pérdida de calor hacia los alrededores. Ok, voy a dibujar porque me gusta dibujar. Entonces tengo aquí una hoja de oro, AU, que está a 18 grados centígrados, y tengo aquí abajo una hoja de hierro que es más grande, que está a 55.6 grados centígrados. Entonces el calor va a fluir del hierro al oro, y esto pues también me va a ayudar porque la temperatura final tiene que estar en un punto entre 18 y 55.6. No puede ser ni menor o mayor, y así voy a saber también que lo estoy haciendo bien. Ok, entonces el calor ganado por el oro va a ser igual a el calor perdido, y por eso uso un signo negativo, por el hierro. Ok, entonces vamos a plantear esta ecuación. Ahora lo que voy a hacer va a ser, digamos, escribir las ecuaciones completas para ambas sustancias. Digamos, las ecuaciones de calor, que siempre calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Esto es para el oro y para el hierro. Muy bien, entonces aquí la masa del oro es 10 gramos. Su calor específico, nuevamente lo voy a tener que buscar en el libro, y es 0.129 joules por gramo por grado centígrado. Y el cambio de temperatura fue de, como siempre es final menos inicial. El final no lo conozco, es lo que me está preguntando el problema. Me está preguntando cuál es la temperatura final. Entonces lo voy a poner como X, menos la temperatura inicial, que sí la conozco, que es de 18 grados centígrados. Esto va a ser igual a el calor del otro compuesto, que en este caso son 20 gramos la masa, por su calor específico, que lo voy a buscar en el libro, es 0.444 joules por gramo por grado centígrado, por el cambio de temperatura, que va a ser igual a final, que es X, menos la inicial, que es 55.6 grados centígrados. Ok, tengo que comenzar a operar todo esto, pero antes algo muy importante, que es que estos son negativos. Aquí hay un negativo multiplicando todo esto, ¿sí? Entonces voy a comenzar con este 10 por 0.129, sería 1.29, y de este lado tengo menos 20 por 0.444, eso me da igual a menos 8.44 por X menos 55.6. Siguiente, hago las multiplicaciones por el paréntesis, y aquí me quedaría 1.29x menos 18 por 1.29, esto es 23.22, y luego menos 8.44, perdón, es 88x menos por menos es más, 493.73. El siguiente paso es pasar las x a un lado y dejar los números del otro lado, y esto al final me queda 10.17x es igual a 516.95 es igual a 50.83 grados Celsius. Esa es mi temperatura final, y tiene sentido porque dijimos que tenía que ser un número entre 18
y 55.6. También tiene sentido por el hecho de que la masa del hierro es mayor, por lo tanto este tiene mayor calor, entonces va a aumentar más, el efecto se va a sentir más en el oro. Y también está el hecho de que el calor específico del hierro es 0.444 y es mayor al del oro, que es 0.129. Entonces tiene sentido mi respuesta. Ok, último ejercicio, 6.37. Dice, una muestra de 0.1375 gramos de magnesio sólido se quema en una bomba calorimétrica. Una bomba calorimétrica es lo mismo que un calorímetro a volumen constante, que tiene una capacidad calorífica de 3024 joules por grado centígrado. El aumento de la temperatura es de 1.126 grados Celsius. Calcule el calor liberado por la combustión en kilojoules por gramo y en kilojoules por mol. Ok, entonces aquí hay un par de cosas, o mejor dicho, solo hay una cosa que tenemos que tener cuidado, que es la capacidad calorífica. Esto está en la presentación. La capacidad calorífica C es igual a la masa multiplicada por el calor específico. Eso significa que cuando queremos sacar el calor, como el calor es masa por calor específico por el cambio en la temperatura, estos dos factores están ya contenidos en la capacidad calorífica, ¿sí? Entonces básicamente aquí podemos calcular el calor, que es igual a esa capacidad calorífica, que era 3024 joules por grado centígrado, y multiplicarla por el cambio en la temperatura, que es 1.126 grados centígrados, y grados centígrados se va a eliminar con grados centígrados, por lo tanto el calor generado por el magnesio fue de 3405 joules. Ok, pero esto es por 0.1375 gramos, ¿sí? Eso significa, y bueno, y como me piden aquí por gramo y por mol, kilojoules por gramo y kilojoules por mol, entonces al hacer esta operación yo voy a tener la cantidad de joules por gramo, ¿sí? Al dividir los joules dentro de los gramos voy a tener joules por gramo, y me quedan 24.763. Y como me lo pidieron en kilojoules, y además me están dando 4 cifras significativas, entonces voy a reportarlo como 24.76 kilojoules por gramo. Y luego me lo piden por mol, entonces ahora voy a usar este mismo número, 24.76 kilojoules por gramo, y voy a multiplicarlo por el factor de conversión de que un mol de magnesio pesa 24.3 gramos, ¿verdad? Porque es magnesio. ¿Cómo sé eso? Por la tabla periódica. Entonces esto me da igual a 601.8 kilojoules por mol. Esto ya está aproximado y reportado con la cantidad correcta de cifras significativas. Entonces, con esto terminamos esta hoja. Espero que les sirva para estudiar.